Doña Florinda había recibido la visita habitual del profesor Girafales. Como siempre, le ofreció una taza de café y comenzaron a charlar sobre sus vidas. Últimamente el dinero de la pensión de mi marido no ha sido suficiente, comentó doña Florinda, suspirando con preocupación. Apenas me alcanza para el mes. El profesor Girafales asintió, comprendiendo su situación. La entiendo perfectamente. Con mi sueldo de maestro, también he tenido problemas para llegar hasta fin de mes. El profesor hizo una pausa, y con una leve sonrisa irónica, añadió. A este paso, debería considerar meterme al oficio de sicario. Doña Florinda abrió los ojos con sorpresa y luego miró con sospecha. Profesor. No debería ni pensarlo, dijo con tono serio. El profesor Girafales rió, intentando disipar la tensión de su comentario. Era una broma, doña Florinda. Pero dígame, ¿alguna vez has pensado en abrir un restaurante? Doña Florinda parpadeó. ¿Un restaurante? No lo había pensado. Pues cocina muy bien. Recuerdo los churros que hiciste aquella vez, el café, el pollo, todo estaba delicioso. Estoy seguro de que podría tener éxito, respondió Girafales. Doña Florinda meditó en las palabras del profesor. Era cierto que disfrutaba cocinar y que todos en la vecindad reconocían su sazón. Tal vez, podría intentarlo, murmuró, con un brillo de ilusión en los ojos. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que aquella decisión traería consigo un misterio escalofriante, algo que cambiaría la vida en la vecindad para siempre. Y después de conversar un poco más sobre la idea, tanto doña Florinda como el profesor Girafales terminaron completamente convencidos de abrir un restaurante. La idea parecía prometedora, y el profesor, entusiasmado, se ofreció a ayudar en todo lo necesario. Será un gran éxito, exclamó Girafales, con su clásica emoción. No solo sabrán de tu comida en la vecindad, sino en toda la ciudad. Doña Florinda sonrió con orgullo. Si realmente funciona, será un alivio económico para mí y para Kiko. Y mientras ellos planeaban su nuevo negocio, el señor Barriga llegó a la vecindad, como de costumbre, para cobrar la renta. Sin embargo, por primera vez, no fue recibido con un golpe del chavo. Y extrañado, miró a su alrededor y continuó su recorrido hasta la casa de don Ramón. Pero para su sorpresa, don Ramón no intentó escapar ni poner excusas. En cambio, abrió la puerta con una expresión tranquila. Vaya, don Ramón. No pensé que abriría la puerta tan rápido. Don Ramón sonrió de manera misteriosa, y sin decir nada más, le entregó un fajo de billetes. El señor Barriga los contó rápidamente y abrió los ojos con incredulidad. Pero, aquí está la renta de los 14 meses que me debía, exclamó. ¿De dónde sacó este dinero? ¿Acaso robó a alguien? Don Ramón soltó una risita nerviosa, y en tono de broma, respondió. No se preocupe, señor Barriga, solo salgo en las noches a robar a la gente. El señor Barriga lo miró con sorpresa, pero al ver la sonrisa en el rostro de don Ramón, comprendió que era solo una broma y soltó una carcajada. ¿Qué cosas dice, don Ramón? Pero en fin, muchas gracias por el pago. Nos vemos el próximo mes. Don Ramón asintió, cerró la puerta y se dejó caer sobre su viejo sofá para descansar. Mientras tanto, el señor Barriga continuó con su recorrido. Y al llegar a la casa de doña Florinda, ésta le entregó el pago sin problemas. Pero antes de que él se retirara, decidió hacerle una pregunta. Señor Barriga, ¿por casualidad usted tiene algún local disponible para poner un restaurante? El dueño de la vecindad se llevó una mano a la barbilla, pensativo. Sí, tengo un lugar. No está en muy buenas condiciones, pero con algo de remodelación podría quedar perfecto para un restaurante. Los ojos de doña Florinda brillaron con entusiasmo. ¿Podría mostrármelo? Claro, mañana mismo podemos ir a verlo.
confirmó el señor Barriga. Y el profesor Girafales intervino con emoción. Excelente. Mañana lo acompañaremos. Y así, con una nueva oportunidad en el horizonte, doña Florinda y el profesor Girafales esperaron con ansias. Y al día siguiente, el señor Barriga llevó a doña Florinda y al profesor Girafales a ver el local disponible. Aunque el lugar necesitaba algunas reparaciones, ambos quedaron convencidos de que tenía potencial. Si logran remodelarlo, puede quedar como un excelente restaurante, comentó el señor Barriga. Pero sin dudarlo, doña Florinda aceptó y acordó pagar la renta del lugar. Después de eso, pasaron los días, y todos en la vecindad se involucraron en la remodelación. Kiko y la Chilindrina limpiaban las mesas, el Chavo ayudaba con la pintura, don Ramón arreglaba algunos desperfectos, y hasta doña Clotilde aportaba su toque decorativo. Y finalmente, el negocio quedó listo y abrió sus puertas con el nombre de El Restaurante de Doña Florinda, aunque todos insistían en llamarlo Fonda. Y los primeros días fueron lentos, pero poco a poco más clientes comenzaron a llegar. Su sazón era reconocida y la gente de los alrededores empezaba a preferir su comida. Y a petición del Chavo, doña Florinda decidió contratarlo como mesero, lo que provocó algunos accidentes, pero también le dio un toque especial al lugar. Y el profesor Girafales, cuando tenía tiempo libre, también ayudaba en la cocina o atendiendo a los clientes. Y con el paso de los meses, la vecindad tuvo nuevos inquilinos. Patty y su tía Gloria se mudaron cerca, y Jaimito el cartero comenzó a visitar con frecuencia. Todos disfrutaban de la comida, y en algunos días, el restaurante estaba tan lleno que doña Florinda apenas podía descansar. Pero la suerte no dura para siempre. Con el paso del tiempo, los clientes externos comenzaron a disminuir. La gente de los alrededores dejó de frecuentar el lugar, y aunque los vecinos de la vecindad seguían comiendo allí, no era suficiente para pagar la renta ni mantener los costos del negocio. Y una tarde, preocupada por la situación, doña Florinda decidió cerrar el restaurante más temprano de lo habitual, y llamó al profesor Girafales para conversar. No lo entiendo, profesor. ¿Por qué de repente la gente dejó de venir? Al principio todo iba bien, dijo con preocupación. El profesor Girafales, pensativo, bebió un sorbo de café antes de responder. Es posible que haya demasiados restaurantes en la zona. La gente tiene muchas opciones y tal vez buscan algo diferente. ¿Diferente?, repitió doña Florinda. Sí, afirmó Girafales. Si queremos recuperar a los clientes, debemos ofrecer algo que nadie más tenga. Y ambos se quedaron en silencio, intentando pensar en una solución. Y después de eso, la conversación entre doña Florinda y el profesor Girafales se alargó más de lo esperado. Pasaron las horas y la noche cayó sobre la vecindad. Y ambos aún buscaban una idea para salvar el restaurante, cuando de repente, un sonido rompió la calma. Se escucharon disparos en un callejón cercano. Doña Florinda se sobresaltó y miró al profesor Girafales con temor. ¿Qué fue eso?, preguntó asustada. Y el profesor miró en dirección al sonido. Quédese aquí, doña Florinda. Yo iré a ver qué pasó. No, profesor. Es peligroso, respondió ella. No se preocupe. Quédese adentro y cierre la puerta, dijo el profesor. Y dicho esto, el profesor Girafales salió del restaurante y se dirigió hacia el callejón. Y doña Florinda, con el corazón latiéndole con fuerza, hizo lo que le pidió y se quedó dentro. Después, pasaron varios minutos. Y el silencio era inquietante, hasta que la puerta del restaurante se abrió bruscamente. El profesor Girafales entró, y con él, don Ramón, pero no estaban solos. Entre los dos cargaban el cadáver de un hombre, cubierto parcialmente con una sábana. Y don Ramón tenía una expresión sombría, con la mirada baja, como si quisiera estar en cualquier otro lugar.
Y doña Florinda, al ver la escena, sintió como la sangre se le iba del rostro, y sin poder soportarlo, se desmayó. Después, cuando doña Florinda despertó, vio al profesor Girafales y a don Ramón de pie, observándola con preocupación. Y aún aturdida, tardó unos segundos en recordar lo que había visto. ¿Por qué trajeron eso aquí?, preguntó con voz temblorosa. El profesor Girafales suspiró y miró a don Ramón, como si le diera permiso para hablar. Doña Florinda, hay algo que debes saber. Comenzó don Ramón, con un tono grave y apagado. No mentí aquella vez, cuando le dije al señor Barriga que salía a robar en las noches. Doña Florinda abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué está diciendo? No conseguía trabajo en ningún lado. Continuó don Ramón. Y tenía que pagar la renta, y darle de comer a la Chilindrina. No me quedó de otra. El silencio era sofocante. Y el profesor Girafales continuó la explicación. Esta noche, don Ramón tuvo mala suerte. Alguien lo vio robando. Y si no hacía algo, lo iban a delatar. Doña Florinda tragó saliva, sintiendo una mezcla de miedo y compasión. Así que, ¿lo mataste? Don Ramón desvió la mirada, con el rostro marcado por la culpa. No quería hacerlo. Pero si no lo hacía, ahora estaría en la cárcel, y mi hija se quedaría sola. Después de esas palabras, se hizo otro silencio incómodo. Luego, doña Florinda miró el cadáver y después a don Ramón. Sabía que era un hombre bueno, que siempre había tratado de salir adelante por su hija, aunque la vida nunca le diera oportunidades. Pero ahora tenían un problema. Un cadáver en el restaurante. Y si alguien los descubría, todos terminarían en la cárcel. Pero fue entonces cuando una idea escalofriante cruzó la mente de doña Florinda. Hay una manera de deshacernos del cadáver, susurró. Don Ramón y el profesor Girafales la miraron con confusión. ¿Cómo?, preguntó Girafales. Doña Florinda tragó saliva, y con voz firme, dijo. Lo convertiremos en carne para el restaurante. Ambos hombres la miraron con horror. ¿Está diciendo que...? balbuceó don Ramón. Sí, intervino doña Florinda. Si lo hacemos bien, nadie sospechará nada. Y la gente comerá la carne sin saber su origen. Será como una nueva especialidad de la casa. El profesor Girafales y don Ramón se quedaron en silencio. Era una locura. Era inhumano. Pero, si no lo hacían, don Ramón iría a prisión. Y a cambio, si lo hacían, su secreto quedaría enterrado para siempre. Y tras varios minutos de tensión, don Ramón suspiró con resignación. Si eso es lo que hay que hacer. El profesor Girafales cerró los ojos por un momento, antes de asentir con pesar. Y esa noche, los tres comenzaron a preparar la carne. Y el restaurante de doña Florinda nunca volvió a ser el mismo. Después de eso, al día siguiente, el restaurante abrió como de costumbre. Y doña Florinda preparó la comida con la carne especial, mientras el profesor Girafales y don Ramón fingían que todo era normal. Pero lo inesperado ocurrió. El restaurante, que antes estaba en declive, ahora estaba lleno de clientes. Y la gente hablaba maravillas del nuevo sabor de la carne. Un cliente incluso exclamó. Esta es la mejor carne que he probado en mi vida. ¿Qué tipo de carne es? Doña Florinda, con una sonrisa nerviosa, respondió. Es una receta secreta de la casa. Y para la tarde, toda la comida se había agotado. Doña Florinda cerró el restaurante antes de lo habitual y reunió a don Ramón y al profesor Girafales en la cocina. Esto no me lo esperaba, dijo con un tono de inquietud. La carne fue un éxito. Se acabó en pocas horas, y la gente quiere más. Don Ramón cruzó los brazos y suspiró. ¿Y qué piensa hacer? ¿Dejarlo aquí? Doña Florinda dudó por un momento. Quería creer que podía alejarse de esto, que aún podía volver a la normalidad. Pero entonces, el profesor Girafales intervino.
Si paramos ahora, la gente empezará a hacer preguntas. Y si investigan demasiado, podríamos terminar descubiertos. Doña Florinda tragó saliva. Entonces, ¿qué sugiere? El profesor Girafales sonrió de manera siniestra. ¿Recuerda lo que dije en broma hace tiempo, que debería ser sicario para conseguir dinero? Pues, quizás no era tan mala idea. Los ojos de Doña Florinda se abrieron con horror. ¿Está diciendo que debería? Piénselo. Continuó Girafales. Si eliminamos a las personas correctas, aquellas que podrían ser un problema o que nadie extrañe, nos aseguramos de que todo siga funcionando sin sospechas. Doña Florinda miró a don Ramón, esperando que dijera algo en contra de la idea. Pero en su lugar, él suspiró y dijo: si lo piensan bien, yo ya me arriesgo todas las noches cuando salgo a robar. Ahora solo tendría que ser un poco más selectivo. Un escalofrío recorrió la espalda de doña Florinda. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero, ¿qué opción tenían? Por primera vez en su vida, tenía dinero suficiente para vivir cómodamente. No tenía que preocuparse por la renta, ni por Kiko. Lo mismo pasaba con don Ramón y la Chilindrina. Y después de un largo silencio, doña Florinda asintió. Y desde ese día, cada uno tenía un papel en su macabro negocio. El profesor Girafales llevaba una doble vida. Durante el día, seguía siendo el educado y respetado maestro de la vecindad. Pero en las noches, salía a cumplir encargos como sicario, eliminando a quienes pudieran ser un problema, o a quienes nadie extrañaría. Don Ramón continuó robando, pero ahora también se encargaba de conseguir más ingredientes para el restaurante. Y se movía por la ciudad, eligiendo cuidadosamente a sus víctimas. Y doña Florinda se convirtió en la encargada de procesar la carne y preparar la comida. Aunque cada vez que cortaba la carne sentía náuseas, pero también sentía una extraña satisfacción al ver el restaurante lleno de clientes felices. Y así, la vecindad siguió con su rutina. Solo ellos tres conocían el oscuro secreto detrás del éxito del restaurante. Y nadie sospechaba nada. Después, pasaron los meses, y finalmente, don Ramón, doña Florinda y el profesor Girafales decidieron poner fin al oscuro negocio. Habían acumulado suficiente dinero para vivir cómodamente durante mucho tiempo. Y una noche, los tres se reunieron en el restaurante por última vez. Es mejor dejar esto ahora que aún nadie sospecha, dijo el profesor Girafales, apagando su cigarro con calma. Y doña Florinda asintió. Hemos tenido suerte, pero no quiero tentar más al destino. Ya es hora de volver a nuestras vidas. Don Ramón se cruzó de brazos y sonrió con cansancio. Sí, ya estuvo bueno. Además, no quiero que la Chilindrina se entere de nada. Y los tres hicieron un pacto de silencio. Nunca hablarían de lo que pasó. Nunca revelarían el oscuro secreto del restaurante. Y con eso, cada uno retomó su vida anterior. Después de eso, el restaurante cerró sin explicaciones. Algunos clientes preguntaron, pero con el tiempo dejaron de insistir. Y la vecindad volvió a su rutina diaria. El profesor Girafales regresó a su labor como maestro, dejando atrás su doble vida. Ya no tenía que cargar un arma, ni preocuparse por eliminar a nadie. Doña Florinda volvió a ser la misma mujer de siempre, cuidando de Kiko y disfrutando de su hogar. Ahora tenía dinero suficiente para vivir sin preocupaciones. Y don Ramón siguió siendo el vecino perezoso y sin trabajo de la vecindad. Pero había algo diferente en él. Ahora tenía recursos y podía cuidar bien de la Chilindrina. Y no solo de ella. En los últimos meses, don Ramón había estado ayudando al chavo en secreto. Lo alimentaba todos los días, asegurándose de que nunca pasara hambre. Y poco a poco, lo había acogido como parte de su familia. No tienes que agradecerme nada, chavito, le decía con una sonrisa. Ahora eres como un hijo más para mí.
Y el chavo, sin entender todo lo que había ocurrido en los últimos meses, solo sonreía y abrazaba a don Ramón. Y así, la vida en la vecindad continuó. Nada parecía haber cambiado. Excepto por el hecho de que, en lo más profundo de sus mentes, don Ramón, doña Florinda y el profesor Girafales siempre llevarían con ellos el peso de lo que hicieron. Un secreto que jamás podría salir a la luz. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.